Bogotá es el hábitat de Jonathan Parra, un hombre de 27 años que reconoce su factor humano, pero no se identifica con aquel, sino se siente, identifica y vive como una pantera. Lo que estamos en contra es de que metan ideologías antinaturales, anti Dios, anti familia. Eso no cabe en nuestra escuela. I was married, I can't deny I have children, but I've moved forward now and I've gone back to being a child. I don't want to be an adult right now, and I just live my life like I couldn't when I was in school. Llegó pues el día de que dije, bueno, si no me siento como muy persona, ¿qué soy? Dije, mira, pues una pantera, sí. In a few moments, I'll sign a historic executive order to ban men from competing in women's sports. It's about time. My administration will not stand. Después de mucho análisis, mucha introspección, mucha búsqueda de mi propia identidad, he llegado a la conclusión y me he dado cuenta de que soy una chica de 11 años. Soy transedad. ¿Cómo transedad? Sí, simplemente me di cuenta de que todo esto del sexo, ¿no? El género, la edad, la vida, son todas construcciones sociales. In recent years, the radical left has waged an all-out campaign to erase the very concept of biological sex and replace it with a militant transgender ideology. Es que la gente homofóbica es tonta. O sea, nunca vas a escuchar a alguien decir, y aquí está esta persona con un doctorado, habla 4 idiomas en sus ratos y libres, lee, y es homofóbico, ¿sabes? Jamás, güey. O sea, siempre sé que este señor tiene 4 hijos, no mantiene a ninguno y en sus ratos libres le vale cancha. Ese es el homofóbico. No puedo escapar de mi naturaleza humana. Mientras mi libertad no transgreda o sobrepase la tuya, todo es bien. Soy una chica de 11 años. Pero ese Manuel, lo conocemos hace 15 años. ¿Cómo va a tener 11? Sos un transfóbico. Che, pero solo estoy diciendo la verdad. La verdad es transfobia. Quieran hacer de mí. Y hablemos un poco acerca de las diversas identidades que hoy están moldeando este mundo. Y lo primero es la identidad en el sexo. Y hay muchas personas en este tiempo creyendo que la identidad se construye desde afuera, creyendo que un joven que entra en un grupo de amigos tiene una medida y un valor personal, y ese valor personal es la cantidad de conquistas sexuales que puede encontrar en una noche. Lo que nos muestra realmente la sociedad en este tiempo es que las personas temen a quedar señalados como extraños, como inmaduros, como alguien que no encajan, y que lo que hacen en realidad es adoptar una máscara que se repite sin cuestionarse. Y muchos pueden señalar en este tiempo, pero eso es una cuestión exclusiva de los jóvenes. Seguro que esto está limitado al ámbito juvenil. Le invito a las personas a que se queden porque les voy a mostrar cómo en realidad el problema de identidad está llegando a moldear a los adultos, y no solamente eso, sino que está llegando a moldear a los adultos cristianos. Pero esto primero que encontramos es un ataque contra un diseño de Dios, es un ataque contra el diseño que Dios estableció del sexo en el matrimonio. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. ¿Qué nos está arrojando la palabra de Dios? Un diseño en específico, y que cuando seguimos los deseos de la carne nos alejamos de ese diseño que Dios estableció, que es que las personas tengamos sexo únicamente en el matrimonio. Y es a partir de eso, como el día de hoy se cantan canciones con un contenido absurdo, se canta reggaetón con una cantidad de vulgaridades, que siempre nos preguntamos cómo es posible que una mujer pueda cantar algo que la denigra tanto, cómo es posible que un chico pueda cantar algo que en realidad lo único que hace es definirlo a partir del sexo que puede entregar. Y cuando nos encontramos con todo ese contenido absurdo, y cuando nos encontramos con ese contenido obsceno, más allá de intentar comprenderlo, en realidad lo que esto nos arroja es que las personas lo hacen solo porque hace parte de la tendencia juvenil. Los jóvenes lo hacen solo porque hace parte de la tendencia de los jóvenes. Así que nos encontramos con un problema en la identidad en el sexo. Muchos solamente lo hacen porque se sienten presionados. Otros simplemente cantan ese tipo de canciones porque no quieren estar fuera de tendencia, porque no quieren estar fuera de la moda, pero eso está atacando dos diseños específicos. Un diseño establecido en el sexo en el matrimonio, y otro diseño que nos permite a nosotros realmente creer que debemos pensar que nuestras conversaciones, que lo que nosotros escuchamos, como lo dice la palabra de Dios, corrompe las buenas costumbres. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 nos dirá: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero que eso se olvida
cuando nos encontramos con un grupo de personas cantando una canción, por más terrible que sea la letra, si todos lo cantan, a lo mejor también nosotros lo cantaremos, porque esa es la tendencia. Pero también vemos un ataque claro, como ya lo dijimos, al sexo en el matrimonio, porque lo que importa es no quedar como un extraño, lo que importa es no quedar como un inmaduro, y al fin, más allá del placer y del disfrute, en realidad las personas comienzan a sentir que se sienten identificados con eso y comienzan a desarrollar su vida a partir de esas percepciones que son vagas y absurdas. Pero hay un segundo ataque a la identidad, y es que también se ha construido una identidad en el consumo, en escenarios como las fiestas, en el consumo de alcohol, en el consumo de drogas, que se convierten como en un rito de pertenencia, que se convierten en algo que es un requisito necesario para poder ingresar a un grupo. Y no se trata tanto de disfrutar, sino que se trata de probar, de aguantar, de resistir, de vivir al límite, porque otros también lo hacen. Se trata de construir lo que ellos son a partir de lo que otros quieren que hagan, a partir de la pertenencia a un grupo en específico. Y esto va a resultar demasiado importante, porque nosotros tenemos una necesidad de pertenencia, y cuando esa necesidad no está puesta en Cristo, la colocamos en cualquier otro lugar. Y por eso dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 17, lo siguiente: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios aquí? Que hay un principio, hay un diseño, y el diseño es que el Espíritu es más importante que la carne. Pero nosotros olvidamos eso, porque creemos que en realidad lo más importante es encontrarse dentro de un grupo de personas que sientan también que nosotros hacemos parte de ellos. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 21 de ese mismo capítulo: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: borracheras y fiestas desenfrenadas. Pero hay un tercer diseño, y es que en este último tiempo se ha encontrado incluso identidad en las redes. Y piense en esa persona que se sienta a la mesa y que ni siquiera es capaz de mirar a otros a los ojos porque tan solo se encuentra en su celular. Piense en esas personas que han permitido que su identidad se moldee por las imágenes de cuerpos perfectos, por las vidas desbordadas del placer y el éxito, por las fotografías que se suben en la playa, en Cancún, por las fotografías que se suben en París, las personas que permiten que se permee su identidad por la exhibición. Las personas que constantemente se están preguntando cuál es el contenido viral en redes sociales para moldear su identidad a través de ellas, para compartir fotos de las borracheras, de los romances fugaces, de los viajes imposibles. No porque todos vivan así, sino porque parece ser la única forma de ser visto, la única forma de ser validado por otros. Y entonces muchos se vuelven a ese juego y terminan convirtiendo su vida en un espectáculo. Ya no se trata de una vida propia, se trata de una vida por mostrar. Y entonces hay que exhibir, hay que enseñar. Y en ese momento la persona queda atrapada en un personaje que no siempre corresponde a lo que esa persona es en realidad. Porque hemos construido la identidad bajo una ficción, la ficción de las redes sociales que nos muestra algo que en realidad no es siempre lo que nosotros estamos viviendo en realidad. Pero también se construye la identidad a partir del dinero y de la idea de éxito. Y desde muy temprano nosotros los jóvenes escuchamos que nuestro valor está en cuánto nosotros podamos lograr, en todo lo que podamos producir, ganar, en cuán rápido nosotros podamos ascender. Pero no se habla de lo que nosotros somos, se habla constantemente de lo que las personas poseen, del estatus que podrían alcanzar. Pero esto conlleva un problema, y es que lo que une a todos estos escenarios es que la identidad termina siendo moldeada por la mirada ajena, que termina siendo moldeada por la exigencia de encajar, por el temor a la exclusión, y que el quién soy se diluye en realidad en quién debo parecer para que me acepten. Por eso, ante esta pregunta, ¿quién soy yo?, muchas personas responderían: lo que otros quieren que yo sea. Lo que otros quieren que yo sea. Pero hay algo que se encuentra un poco más profundo en medio de todo esto. Y es que en realidad cuando miramos todas estas cosas, muchas personas han construido su identidad en el placer. En el placer de una relación sexual por fuera del matrimonio, en el placer de una conversación o una canción estúpida que en realidad simplemente está haciendo que nos sintamos parte de un grupo. La identidad a partir de ese consumo que puede generar una pequeña dosis de placer, las redes, el dinero, el éxito. Lo que se esconde detrás de todo esto es que las personas están en búsqueda del placer. Y en un momento hablaremos de esto, de la manera más humana, pero también la manera
más ajustada a la palabra de Dios, para que podamos comprender qué es lo que está sucediendo y cómo es que nosotros debemos responder a todas estas cosas, porque la sociedad necesita que nosotros llevemos la palabra de Dios y la incorporemos a lo que está sucediendo. Ahora, una pregunta importante para todos, porque tal vez muchos digan, bueno, eso es una cuestión de jóvenes, eso es una cuestión de muchachos, es entendible, tal vez los sentimientos, las emociones, la necesidad de no ser rechazado, la necesidad de sentirse incluido, pero eso ya no hace parte de nosotros los adultos. ¿Seguro? Esto no está limitado al ámbito juvenil. ¿Saben cuándo me doy cuenta? Cuando las personas llegan a las asesorías en su vida adulta y esa necesidad de identidad, esa tergiversación de la identidad solamente se transforma en otros ámbitos que son importantes para los adultos. Y me doy cuenta cuando estoy en una asesoría y las personas manifiestan entre líneas la importancia que tiene su círculo de amigos, cómo influyen en ellos, cómo influyen para no demostrar con radicalidad que son esposos fieles, que son esposos sinceros, que aman a su esposa, que pueden ser las personas adecuadas para esa mujer, para esos hijos. ¿Saben por qué? Porque no quieren ser el motivo de burla de sus amigos, porque no quieren ser el motivo de incomodidad de los demás, porque en realidad está buscando la aprobación del grupo de amigos que hacen parte. Y entre bromas, entre insinuaciones, entre comentarios, se ridiculiza la fidelidad, como si eso fuera sinónimo de ingenuidad o de debilidad. Se ridiculiza llegar temprano a su casa para estar con la esposa y para estar con los hijos. Se ridiculiza, porque se piensa que se tiene que ser aprobado por todo ese grupo de amigos, por todo ese grupo de hombres. Y es ahí donde los hombres se ven tentados a encajar en la dinámica del grupo. Es que aquí todos son infieles. Aquí todos cuentan sus experiencias de infidelidad. Aquí todos dicen cómo engañan a su esposa, cómo les pegan a sus hijos, cómo llegan a las 2 o 3 de la mañana. Aquí todos dicen. Y entonces yo tengo que mostrarme también como ellos son, porque necesito incluirme dentro de ese grupo. Todo por temor a ser señalados. Así que limitado al ámbito juvenil, para nada. También lo he visto en las asesorías, cuando a las mujeres les ocurre algo similar. Las esposas, tal vez procurando ser leales, tal vez buscando no exponer públicamente los errores de su esposo, decidiendo mantener la intimidad dentro del hogar, no contando los asuntos que pertenecen a la casa, en cualquier lugar, en el espacio de otras amigas, viendo ese hogar como un espacio sagrado. Pero viene la presión de las amigas. Es que eres tonta, es que eres boba. Claro que en Colombia no significan malas palabras, pero que dentro de ese grupo de amigas, dentro de ese grupo de personas, lo que se trata es de ridiculizar la posición de la otra persona, es ridiculizar el diseño y decirle, el diseño de Dios es basura. Lo que vale es que las mujeres sean rebeldes, lo que vale es que las mujeres no se sujeten a los esposos. ¿Eres tonta? Es que tú solamente eres su esposa, pero no eres su objeto, no puede decidir por ti. Y la gran pregunta es, ¿nosotros nos estamos manteniendo firmes ante esa presión a la identidad o nosotros estamos cediendo? Porque eso se va a presentar todo el tiempo. Porque lo que tiene que hacer esa mujer en medio de ese grupo de amigas es tomar una decisión, ser fiel, ser sumisa, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y estoy hablando de sumisión bíblica, no de una sumisión social que tiene otras consecuencias, no, una sumisión bíblica, donde la esposa se sujeta al esposo y el esposo es cabeza del hogar. Pero las personas, ¿cómo hacen ver ese diseño? Como si la sumisión fuera no tener dignidad, como si ser mujer a través de una mirada bíblica fuera ser menor. Pero lo que nos muestra la palabra de Dios es que esas miradas ajenas en ocasiones nos impulsan a cuestionar nuestras propias convicciones. Pero ¿estás dispuesto a mantenerte firme? Porque ya te demostré que no solamente es juvenil. Y que claro, que invito a todas las personas a que compartan esto a los jóvenes, porque se ven más atacados, porque tienen múltiples grupos o no tienen ninguno. Y eso nos hace entrar en pánico. Es que no hago parte de ningún grupo. Y claro, quiero pertenecer a alguno, porque me siento rechazado, me siento solo, me siento sola, pero no es exclusivo del ámbito juvenil. Y en este ámbito también los hijos tenemos algunas luchas que no escapan de esta dinámica. ¿Qué está de moda? Los hijos que no respetan a sus padres, los hijos que no honran a sus padres, que no los escuchan, que no los obedecen. Y eso puede ser visto entre los compañeros como algo de admirar. Pero si hay un joven que se levanta, que llama a su mamá, que le avisa dónde está,
entonces esa persona es una persona como sin carácter, como sin personalidad, una persona anticuada que todavía no comprende las nuevas dinámicas. Y a eso estamos empujando al mundo, a eso nos están empujando a todos, pero resistiremos. Porque cuando nos preguntan a nosotros quién soy yo, no podemos responder lo que otros quieran hacer de mí. Pero eso es lo que el mundo está respondiendo. Lo que otros quieren que yo sea, lo que otros quieren que yo haga, porque quiero sentirme parte. Pero eso es complicado. Porque dice la palabra de Dios que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque en otras palabras, lo que se está tratando de hacer es atacar el diseño. Pero te lo voy a mostrar de forma más clara en esta segunda pregunta. Porque cuando le preguntamos a otros, ¿y quién eres tú? Otros responden, lo que yo quiera hacer de mí. Y me pareció totalmente curioso encontrar algo llamado la transedad. Y esto me pareció de verdad impresionante, impresionante. No sé a dónde vamos a parar. Porque lo que esto muestra es como una oposición de la edad cronológica con la edad subjetiva. Es decir, una persona manifiesta sentirse mucho más joven o mucho más vieja de lo que biológicamente es. Y esto es un fenómeno conocido como la transedad. O sea, ya tiene un nombre, ya tiene personas que se adscriben a este fenómeno y que en realidad lo que están diciendo es, yo no me identifico con mi edad cronológica ni biológica. I can't deny I was married. I can't deny I have children. But I've moved forward now and I've gone back to being a child. I don't want to be an adult right now, and I just live my life like I couldn't when I was in school. How are things in your life now? Well, I have a mommy and daddy, adopted mommy and daddy, who are totally comfortable with me being a little girl, and their children and their grandchildren are totally supportive. In fact, her youngest granddaughter, when I was 8, a year ago I was 8, and she was 7, and she said to me, I want you to be the little sister, so I'll be 9. Esta autodefinición, recuerde, ¿quién soy? Lo que yo quiero hacer de mí. Esta autodefinición no tiene límites. Lucha incluso contra el tiempo, lucha contra la cronología. No, es que los años pasan, pero no me pasan a mí. Yo puedo tener la edad que yo quiera, la que a mí me parezca. Es una lucha incluso contra el tiempo, es impresionante. La lucha se ha levantado tanto en contra de Dios, que incluso le dicen a Dios, es que tú no puedes determinar el tiempo. Es que tú no puedes determinar la cronología y por eso no puedes determinar mi edad, porque mi edad la determino yo. Absurdo. Pero también es una lucha contra el cuerpo. Porque está claro que los días pasan y que esos días que pasan van haciendo que nosotros desgastemos nuestro cuerpo a medida que el tiempo va avanzando. Es una lucha para decirle a Dios, yo estoy aquí y tú no puedes determinar si soy joven o soy viejo. E incluso hacen entonces cosas para que no parezca que los años están pasando. Pero la realidad es que por más que la edad subjetiva sea una, la edad cronológica siempre revelará lo que nosotros verdaderamente somos, aunque la gente quiera autodefinirse. Y entramos también en esta lucha que ya conocemos, que hemos hablado incluso en videos anteriores, con la identidad sexual, con la identidad de género, donde una persona dice, mi vivencia interna, mi vivencia personal de ser hombre, de ser mujer o incluso de ser otra cosa, puede coincidir o no con el sexo que me fue asignado al nacer. Las identidades de género y las orientaciones sexuales son fluidas, y en este caso las identidades de género. Y tenemos que pensar en las personas como yo, que no se reconocen ni como hombre ni como mujer. Y por eso es que hay personas que sienten que el sexo biológico con el que nacieron no corresponde con el género con el cual se identifican. Y es así como algunas personas trans optan por modificarse el cuerpo, por hacer tratamientos hormonales, por hacer cirugías de afirmación de género, por hacer cambios en la vestimenta e incluso en la expresión corporal para adecuar su cuerpo a su identidad sentida. Pero ¿qué vemos nosotros en realidad? Que esto es una lucha contra el diseño de Dios. Varón y hembra los creó. Es una lucha contra Génesis capítulo 1, versículo 27. Varón y hembra los creó y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Es un ataque contra el diseño original. ¿Contra qué diseño? Contra el diseño de hombre y mujer que se unen para ser una sola carne. Únicamente hombre y mujer. Y no hombre que se echa con varones, ni mujer que se echa con mujeres. Pero es un ataque directo. Pero también es un ataque directo, incluso a la vestimenta. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5.
No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Es una lucha contra lo que establece la palabra de Dios como diseño. Es una lucha contra Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es una lucha. La palabra de Dios muestra que el diseño original es perfecto, pero que el hombre abrazó sus propias perversiones. Que cada uno de nosotros ha abrazado sus propias perversiones para decir, yo me defino a mí mismo. ¿Y cómo me defino? De forma contraria a lo que dice la palabra de Dios. Y algo más que me causa también muchísimo impacto y que se los mostré incluso en algún momento, en el caso de un chico, del cual les voy a hablar en este momento. Y es que hay incluso una lucha en este momento en contra de la identidad humana. Y este fenómeno surge a partir de dos comunidades que hoy se... Bogotá es el hábitat de Jonathan Parra, un hombre de 27 años que reconoce su factor humano, pero no se identifica con aquel, sino se siente, identifica y vive como una pantera. Jonathan afirma que desde niño el amor por los animales inculcado por su familia lo llevó a tal nivel que sintió una profunda conexión con ellos e inició su exploración para encontrar el animal ideal para construir su vida. Fue un boom que me detonó aquí en la cabecita y dije, no, los animales son increíbles. Yo estoy seguro que puedo hacer lo que ellos denominan Terians y Otterkin. Y lo que estas dos comunidades señalan es que hay personas que sienten una conexión tan profunda con un animal en específico, que se identifican de manera espiritual o psicológica, como si en esencia fueran ese animal. Y yo les contaba el caso de este chico, que se identificaba con una pantera, que ahora tenía movimientos de pantera, que iba al colegio y hacía como si fuera una pantera, y que cuando se lo comentó a sus padres le dijeron que tranquilo, que no pasaba absolutamente nada, porque podía identificarse con lo que él quisiera. Y él hablaba de eso como cierto respeto a su identidad. Eso no es respeto, eso es tal vez mentirle en la cara de la forma más vil. Eso es tal vez atentar contra la vida de esa persona, al no ser capaz de decirle la verdad, que es una persona. Es tan complejo el problema de identidad que estamos teniendo, que le tenemos que decir a un humano que es humano. Esto realmente comienza a preocuparme, porque los problemas de identidad van a aumentar, porque los problemas de identidad cada vez van a ser más graves, y que hay personas que están haciendo aullidos, movimientos y están usando vestimenta alusiva solamente para demostrar que son como una criatura animal. Pero también están los Otterkin, las personas que se identifican no necesariamente con animales reales, sino que se identifican con criaturas místicas o fantásticas, que se identifican como un dragón, como un elfo, como un vampiro, como un ángel. Y en este caso, esa identidad no es biológica, sino que es espiritual, es existencial. Y consideran que ese ser interior hace parte de ellos. Esto es una completa lucha contra un diseño establecido de parte de Dios. Y ese diseño es la importancia de la humanidad. Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Y sé que esto va a ser incluso controversial y muchas personas comentarán de forma contraria, pero el hombre y la mujer son lo más valioso de la creación. ¿Estás diciendo entonces que los animales no son importantes? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy afirmando que el hombre y la mujer son lo más valioso de la creación. ¿Por qué estás hablando de eso? Porque las personas han perdido tanto la identidad del diseño que hoy les importan más los animales que las personas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios creó al hombre y le dijo que y señoree. Pero eso ya no está tan claro hoy. Eso ya no se dilucida de la misma forma en la actualidad. Yo les cuento algo a forma de anécdota, y es que soy estudiante de Derecho. Algún día estaba en una clase de Derecho de Familia, y en Derecho de Familia lastimosamente se tiene que hablar acerca de violencia intrafamiliar. Y mi profesor de Derecho de Familia nos contaba lo siguiente, de un hombre que se emborrachaba, y cuando se emborrachaba llegaba a pegarle a su esposa,
llegaba a pegarle a sus hijos y llegaba a pegarle a su perro. Y usted dirá, bueno, ¿por qué estás contándonos esto? Porque a mí lo que me sorprendió e incluso me molestó fue la reacción de mis compañeros, y esa es la reacción de la sociedad, y eso me molesta, porque el hombre y la mujer son la creación más valiosa de Dios, no los animales. Me sorprendió que dentro de mi grupo de compañeros hubo una reacción neutra con respecto al comportamiento de ese hombre contra su esposa y contra sus hijas. Cuando mi profesor dijo que ese hombre le pegaba a su esposa y a sus hijas, hubo una reacción totalmente neutra. Nadie dijo absolutamente nada. Pero cuando mi profesor dijo que ese hombre le pegaba a su perro, todos mis compañeros hicieron expresión de tristeza. Y yo no digo que no sea una cuestión triste, pero de verdad, ¿nos importa más un animal? ¿Nos importa más un perro que una persona? ¿Nos importa más un perro que esa esposa? ¿Que esas hijas? ¿Que esos niños? ¿Qué nos importa más? Y tengo que confrontarte, incluso si eres cristiano y le das más valor a las criaturas que al hombre, que es la creación más valiosa de Dios, te estás apartando de la palabra de Dios. Y te lo tengo que decir. Todo lo anterior, todo lo que Dios había creado, lo creó para el hombre y para la mujer. Y el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, no el perro, no el gato, no el caballo. Así que vemos en esta parte de alguna manera un terreno muy pantanoso, pero es algo que yo no puedo ignorar. No puedo ignorar que las personas están comenzando a identificarse con animales, diciéndole al diseño de Dios, no me importa. Pero tampoco puedo olvidar que hay personas que le están dando más importancia a algo que Dios creó como un complemento, como una añadidura, y que no es lo más importante de la creación. Y que la palabra de Dios nos manda a que nosotros tengamos cuidado de nuestras mascotas, pero no nos manda a amarlas como si en realidad fueran personas. Y es triste que yo tenga que decir esto en este tiempo, pero en las últimas décadas se ha intensificado la relación afectiva con los animales, especialmente con los animales de compañía, y eso se ha intensificado tanto que las personas en esta época pueden querer más a un animal que a su esposo. Se ha intensificado tanto que las personas en esta época pueden querer más a un animal que a un hijo, y eso no se puede permitir. Eso es totalmente contrario a la palabra de Dios. Y les cuento otra anécdota rápidamente, porque en realidad la palabra de Dios se tiene que predicar con prontitud. Y es que uno de mis profesores, ya les conté que estudió Derecho, y estábamos hablando acerca de la aplicación de la eutanasia sin consultar a otro. Y mi profesor decía, ¿por qué aplicamos la eutanasia sin consultar a los animales? Y yo me quedé mirándolo como que, ¿qué estupidez acabas de decir? ¿Cómo les consultamos? ¿Cómo les preguntamos? Y mi profesor decía, en un futuro esto podría cambiar. ¿Qué? Asesinan niños y guardan silencio al respecto, aprueban el aborto, pero para aplicar la eutanasia hay que preguntarle a la criatura si se siente de acuerdo o no con la decisión que se está a punto de tomar. ¿Qué está pasándole al mundo? Y es ahí donde esto me indigna realmente y donde necesitamos realmente despertar, porque la humanidad está buscando sentido, pero esa identidad, esa identificación, lo único que está reflejando es una necesidad profunda de diferenciarse del diseño de Dios. Las personas dicen que están en contra de lo heteronormativo y eso me llama la atención, porque lo normativo en realidad es el diseño de Dios. En contra de lo que se encuentran esas personas es de lo que Dios estableció. Pero esas personas, intentando encontrar un espacio de pertenencia y de darle sentido a su propia existencia, en realidad terminan volviéndose esclavos de sus propios pensamientos con los cuales se identifican. Esas personas, buscando una supuesta libertad, porque los mandatos de Dios les parecen esclavizantes, lo que hacen es volverse personas limitadas, que van incluso en contra de la lógica, en contra de lo racional y en contra de lo verdaderamente inteligente. Y lo tengo que decir. Pero hay algo muy importante en todo esto. Y es que lo que quiero decirle a las personas es que en realidad nos estamos levantando en contra de lo establecido por Dios y que nosotros, si no encontramos un límite a este punto, terminaremos como ellos, terminaremos como cada uno de ellos, porque esta parte en la que voy a ingresar es muy importante. Y es que los jóvenes y también los adultos están manifestando una necesidad de ser disruptivos, una necesidad de ser diferentes, de ser rebeldes, de levantarse contra algo. Y lo primero que encuentran para levantarse es contra Dios.
algo que ya está establecido, no lo quieren escoger porque hablan acerca de la libertad de elección y a veces esa elección termina llevándolos a su propia miseria. Miren, ese joven en su libertad de elección eligió ser una pantera. Muchos jóvenes en su libertad de elección eligieron ser hombres siendo mujeres. Muchos jóvenes en su libertad de elección se cambiaron el sexo. Muchos jóvenes en su libertad de elección decidieron no tener la edad que su corporalidad les arroja. Miren, esa libertad de elección está llevando a muchas personas a la destrucción. Y es ahí donde se quiere crear un modelo que dependa de la verdad personal, que no dependa de lo que realmente somos, sino que se trata de un modelo que, aunque es perfecto, estamos intentando derribarlo. Muchas personas ven el modelo de Dios y no se quieren someter a él, aunque ese modelo sea perfecto. Y lo que están haciendo es tratando de destruirlo. Están diciendo, es que a mí nadie me impone cómo se debe amar, y siendo hombre puedo amar a otro hombre. Es que a mí nadie me puede decir a quién escojo yo como pareja, y siendo mujer, escojo yo a otra mujer. A mí nadie me puede decir si yo soy una persona o no soy una persona, si yo quiero ser gato, perro, loro, aliens. Yo lo soy porque yo soy quien determina lo que yo soy. Recuerden que estamos respondiendo a una pregunta: ¿quién soy? Lo que yo quiero ser, mi autodefinición. Pero que todo eso está llevando a las personas a la miseria. No sé cómo más decirlo realmente, pero es que esto está llevando a las personas a la ruina. Están surgiendo individuos en el impulso de levantarse contra el molde de Dios, como si su molde fuera mejor, y en realidad se están destruyendo. Por eso hay que recuperar la identidad. Por eso cuando nos pregunten, hey, ¿y quién eres tú? Lo que Dios quiere que yo sea, pero estamos lejos de eso. Y por eso quiero iniciar una sesión en este video que será muy importante para todas las personas que se encuentran conectadas. Estuve preguntándome dos cosas importantes. La primera, ¿qué significa ser cristiano en medio de ellos? ¿Qué significa ser cristiano en medio de todas esas confusiones de identidad que les acabo de mostrar? Pero también, ¿qué implicaría para una persona ser cristiana en este tiempo? Y respondo a lo segundo, ¿qué implica para alguien ser cristiano en este tiempo? Y analizaba, ¿qué renuncias implica el evangelio para un joven? ¿Qué renuncias implica el evangelio para una persona que hoy dice, yo quiero aceptar a Cristo? Perder a sus amigos, terminar relaciones a las que quizás se puede estar sumamente apegado, dejar de frecuentar algunos lugares, dejar de alimentar algunos hábitos, estar dispuesto al rechazo. Y la pregunta es, ¿será que un joven está dispuesto a renunciar a su vida? Pero háganse esta misma pregunta en la dimensión de los adultos. ¿Será que hay personas dispuestas todavía a renunciar a su vida por Cristo? La realidad es que al ver todo este tipo de renuncias, muchas personas terminan diciendo no. Cristo no vale todo eso. Cristo no vale mi vida, incluso aunque su vida sea miserable. Y se los digo por experiencia propia, porque varias veces vine a la iglesia y luego de salir de la iglesia me preguntaba, ¿vale Cristo todo lo que me están diciendo que tengo que dejar? Y en muchas ocasiones respondí que no y me volví al mundo, aunque mi vida era miserable sin Cristo. Pero cuando las personas ven todo esto, dicen, ¿en realidad vale la pena renunciar a tanto por Cristo? Y la respuesta es sí, pero no nos damos cuenta de eso. Así que entendamos que para una persona ser cristiana en este tiempo implica renunciar a su vida. Entendamos que no solamente se trata de un par de privaciones. Entendamos que lo que implica es dejarlo todo. Pero también entendamos que para un joven ser cristiano en este tiempo es complejo. Porque tal vez no tenga muchos amigos, porque no puede relacionarse de la forma en la que se relacionan los demás, porque no puede frecuentar los mismos lugares que ellos frecuentan, porque no puede alimentar los hábitos que otros alimentan, porque tiene que estar dispuesto constantemente a que lo rechacen, a que se sienta como que no hace parte de ese grupo, pero es que realmente no lo hace. Un joven que quiera ser cristiano en medio de este tiempo tiene que entender que es que no se siente parte de ese grupo porque no hace parte de él. Porque mientras ellos están pensando en los placeres temporales, nosotros estamos pensando en la vida eterna. Y por eso para ser cristiano en medio de este tiempo, nosotros tenemos que lograr algo, jóvenes. Y es que, reitero, nadie puede soportar no encajar en la sociedad si no se siente parte de Cristo. Para que tú puedas realmente ser fuerte y resistente ante el rechazo por cada una de las cosas que pasan en tu universidad, en tu colegio o en cualquier lugar en el que te encuentres, lo que tú tienes que hacer es sentir que sí haces parte de Cristo.
Porque si no te sientes parte de Cristo y además las personas te rechazan, jamás vas a poder soportar el sentimiento de soledad. Pero hoy te hablo para que esa necesidad constante de pertenecer a un grupo la conectes con Cristo. Para que esa necesidad constante de pertenecer a algo la pongas en Él. Y que Él comience a construir tu propia identidad, porque otros intentarán moldearte siendo cristiano. Pero recuerda que el precio de ser cristiano para un joven, para un adulto y para quien sea, es renunciar a su propia vida, pero que eso nunca lo harás en vano. Veamos lo que dice Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 25. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por causa de mí, la salvarás. ¿Qué está diciendo aquí Cristo? Que nos neguemos a nosotros mismos. Que nos privemos de lo que ocasiona placer. Del sexo, del alcohol. Que nos privemos del consumo de drogas. De esa identidad moldeada por las redes sociales. De esa identidad moldeada por una idea de éxito. Moldeada por el dinero, por los bienes materiales. Que nos privemos de moldear nuestra identidad bajo esas claves y que comencemos nosotros a establecer nuestra identidad en Cristo. Pero cuando nosotros le decimos esto a un joven, cuando yo me acerco a mis compañeros y les digo: hey, pero es que ese placer tiene consecuencias. Tengo una mala noticia para las personas que tal vez señalan eso, y es que ellos ya lo saben. Ellos ya saben que ser una persona promiscua sexualmente hace que a la vuelta de la esquina esté un VIH, una enfermedad de transmisión sexual. Ellos ya lo saben. Ya saben que causarse cambios hormonales hace que eso tenga cambios irreversibles para su cuerpo. Ellos ya saben. Así que si intentas predicar el evangelio, intentando atemorizar a las personas por las consecuencias de sus actos, no funcionará. Porque es que ellos ya saben cuáles son las consecuencias. Nosotros se las señalamos constantemente. Pero ¿qué responden las personas al final? Es que esto es temporal. Es que esto es un cuarto de hora. Entonces yo voy a intentar sentirme bien momentáneamente. Así eso traiga consecuencias. Porque es que esto es un ratico acá. Esto solamente es un instante, solo es un momento. Lo dicen incluso las canciones que cantan las personas en el mundo. Si la vida fuera eterna, pues bueno, la viviríamos de otra manera. La viviríamos sin entregarnos al exceso del placer. Pero como la vida se va, entonces entreguémonos a los placeres, así como lo dice la Biblia. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero lo que esas personas han olvidado es que hay que detenerse un poco, porque no solamente se trata de una vida temporal, que nos perdemos en los detalles. Y aquí voy a hablarte acerca de un libro específico e importante para hablarle a las personas que me están escuchando, para que moldeen su identidad en Cristo. Para hablarle a los jóvenes que me están escuchando y decirles: hey, detente un poco porque la vida no solamente es perderse en los placeres, no solamente es entretenerse, no solo es distraerse, no solamente es caminar de forma contraria, no puedes olvidar a dónde vas, no puedes ocuparte tanto en las obligaciones que tienes, en el trabajo, en el estudio, en el pago de la hipoteca, en las facturas, en la tarjeta de crédito, en los mensajes electrónicos. Tienes que detenerte a pensar por un momento que realmente todo lo que tú hagas puede resultar en una búsqueda inútil si no colocas tu mirada en Cristo. Porque al final, cuando nosotros vamos al libro de Eclesiastés, nos damos cuenta que Salomón se detuvo en ese asunto y que escribió que todo lo que nosotros hacemos es una vana ilusión, un absurdo total, y todos nosotros lo sabemos. Que trabajamos para conseguir dinero y que al final compramos cosas con ese dinero que nos alegran momentáneamente. Que todos nosotros sabemos que estudiamos y que llegamos a tener logros académicos por los cuales nos alegramos momentáneamente, pero después eso se va. Porque como decía el predicador, vanidad de vanidades. Intentar atrapar un logro es como intentar atrapar el viento. Celebramos que conseguimos tal vez una casa porque ya no tendremos que pagar más arriendo. Pero esa es una alegría temporal. Celebramos que hemos conseguido un carro, pero se trata de una alegría temporal. Celebramos los ascensos que se nos presentan, pero todo eso es temporal. Y nada de eso nos entrega un placer absoluto. Por eso tenemos que detenernos un poco y preguntarnos: ¿qué es lo que está pasando? Cuando buscamos el sentido de la vida, ¿en dónde debemos poner la mirada? Porque si no la puedo poner en el trabajo, porque todo lo que yo consigo cuando trabajo se va. Si no la puedo poner en un título universitario, porque todo lo que yo consiga se va. Y es más, estoy estudiando para trabajar.
¿Qué hago entonces? ¿En qué debo poner mi mirada? Si no puedo ponerla en las cosas que consigo, porque eso solamente me alegra temporalmente. Si no puedo ponerlo en las personas que me rodean, porque esas personas se mueren, se van, o pasa cualquier otra cosa. ¿Qué hago entonces? ¿Dónde pongo la mirada? ¿Acaso la vida entonces no tiene sentido? Entonces vivimos la vida como la viven los demás. Porque en ese caso, porque si la vida fuera solamente eso, en ese caso vivamos la vida como otros nos lo sugieren. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Intentemos obtener los placeres mínimos en la mayor cantidad de tiempo posible, porque no tiene sentido. Pero la realidad es que hay una eternidad y que esa eternidad debe determinar nuestra manera de vivir. De lo contrario, dice la palabra de Dios, eso es correr tras el viento y ningún provecho se saca en esta vida. Eso era lo que decía Salomón. Pero después Salomón pone la mirada en lo esencial, en el verdadero sentido de la vida. Jóvenes, el verdadero sentido de la vida. Se pregunta por la razón de su existencia. Porque él era un hombre que había gastado mucho tiempo y dinero construyendo mansiones, conquistando territorios, consiguiendo esclavos, juntándose con buenas y malas compañías. Dijo que quienes trabajaban estaban cansados y afligidos, que quienes estudiaban y acumulaban conocimiento estaban infelices, que había quienes alcanzaban a acumular dinero pero que no lo disfrutaban, que ni siquiera tenían a quién heredarlo, o que sus riquezas no les dejaban dormir, que el pobre era oprimido, que el pobre vivía injusticias, que muchas injusticias había debajo del sol, pero al final de todo se dio cuenta que había algo esencial. Eclesiastés capítulo 12, versículos del 13 al 14. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Al final, después de una nutrida experiencia, Salomón descubre que lo más importante en esta efímera existencia no es vivir de placer en placer, sino agradar a Dios. Teme pues a Dios y cumple con sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Porque de todo lo que hagas, incluso de lo que hagas en el secreto, te juzgará Dios. Y esto es absolutamente cierto. Nunca se nos puede olvidar que de todo lo que hagamos, nosotros le daremos cuentas a Dios. Y nunca debemos perder de vista que existimos para buscar a Dios, para conocerlo, para obedecerlo, para honrarlo, y que eso le da sentido a todo lo que nosotros hacemos. Al final, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros es algo que se encuentra en una canción que me gusta mucho. Y esa canción dice que nuestros corazones son insaciables hasta que conocen a su Salvador, hasta que conocen a Jesús. Por eso hablo a las personas en este tiempo. Y lo único que quiero decirte es lo siguiente: tú puedes construir tu identidad en el placer, como ya lo dijimos, y tendrás, sí, algunos momentos en los que puedas disfrutar instantáneamente. Tendrás que vivir las consecuencias de eso, como ya lo sabes, pero después serás juzgado. Serás juzgado por lo que hiciste aún en el secreto, pero vive una vida en la que puedas agradar a Dios. Y algo importante para ti: hallarás el sentido de tu vida. Cuando te decidas a agradar a Dios con tu vida, en realidad encontrarás que eso es el verdadero sentido. Porque todo lo demás es correr tras el viento. Todo lo demás nos proporciona logros y beneficios temporales. Pero todo lo que hagamos pensando en agradar a Dios permanecerá para siempre. Y que por eso es el fundamento de nuestra fe. Que Cristo resucitó y que nosotros también resucitaremos. Y que estaremos con Él en la eternidad, porque todo no acaba aquí. Porque esto no es un cuarto de hora como muchos afirman. Porque esto va mucho más allá. Y por eso vale la pena ser cristiano en medio de ellos. Por eso vale la pena permanecer firme. Pero también por eso vale la pena tener que renunciar a un montón de cosas. Porque cristianos tenemos que renunciar para ser realmente cristianos. Y entonces en ese momento habremos encontrado lo único que vale la pena en la vida: vivir para Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Porque sí, ¿verdad? Si nosotros nos privamos de todas las cosas que nos privamos, y al final lo que había que hacer era disfrutar la vida, estableciéndonos en todos los placeres que puedan haber,
somos los más dignos de lástima de todo el mundo, pero hay una vida eterna. Y que si nosotros estamos dispuestos a servir a Cristo y a vivir para Cristo hoy, el Señor nos recompensará por todo lo que nosotros decidamos hacer, porque nuestra identidad no está en el placer, nuestra identidad no está en el sexo, nuestra identidad no está en el consumo, ni en las redes sociales, ni en el dinero, ni en el éxito, o al menos no debería estarlo. Nuestra identidad está en Cristo. ¿Quién soy yo? Lo que Cristo dice que yo soy. Soy lo que Él quiere que yo sea. Construyo mi identidad bajo lo que Él quiera construir para mi vida. Yo soy de Cristo. Hago parte de Cristo y no me interesa pertenecer a ningún otro grupo, pero reconozco hoy que esto que estoy predicando es una verdad difícil, pero es la verdad del Evangelio. O renuncias a tu vida o la perderás. Y si renuncias a tu vida, la hallarás y hallarás el sentido que ella tiene para poder vivir para Él. Finalmente, no solamente hay que ser cristiano en medio de ellos y renunciar a todo esto de lo que estamos hablando. Hay que mantener un pensamiento bíblico en medio de ellos. Y capaz que muchas personas se han molestado conmigo por lo que he predicado, porque esto toca a cristianos y a no cristianos. Muchos incluso le han dicho a mi pastor: pastor, si mi perro no va al cielo, entonces yo no quiero ir. En el infierno tampoco hay perros, señores y señoras. Pero lo que quiero mostrarle a las personas es que nosotros tenemos que mantener un pensamiento bíblico y que aún así nosotros estamos olvidando qué es lo que dice la palabra de Dios por ponernos con sentimentalismos, con palabras románticas, con cuestiones efímeras, con filosofías huecas, con mitos, con sutilezas que no sirven para absolutamente nada. Y que lo que nosotros predicamos en realidad es el diseño original por parte de Dios y no lo podemos olvidar. No podemos olvidar que varón y hembra los creó y que los creó para que el varón se uniera a su mujer y fueran una sola carne. No podemos olvidar que hay un diseño lógico, un diseño temporal, un diseño cronológico y que no podemos salir y decir que tenemos la edad que nosotros queramos. No, que hay una identidad humana, que el hombre y la mujer son lo más importante de la creación. No Firulais, no el perro, no el gato, no señores, no señoras, la creación. Y que a nosotros nos deben importar más las personas que se están yendo al infierno que las criaturas que nos acompañan en este momento temporal en el que nos encontramos. Si alguno tiene a su mascota, que la quiera, que la cuide, pero que nunca le dé más importancia que a su propia familia, que a las personas que lo acompañan, que a las personas que constantemente están haciendo todo por él, por ella. No, convirtamos nuestro pensamiento en el pensamiento del mundo. Nosotros tenemos que mantener nuestra identidad intacta. Y mientras algunos dicen, yo soy lo que otros quieren que yo sea, y otros dicen, yo soy lo que yo quiero ser, nosotros decimos, yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mantengamos un pensamiento bíblico en medio de ellos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Perfecta. El diseño de Dios es perfecto. Pero hoy todo el mundo se levanta en contra de ese diseño de forma disruptiva y le dice a Dios, tú no vas a decirme cuál es el diseño, pero este es el diseño perfecto y lo demás llevará a las personas a la ruina. Invito a todas las personas a que compartan este video masivamente porque realmente nos encontramos ante un problema de gravedad. Realmente nosotros tenemos que llevar a las personas el evangelio tal cual y como se encuentra. Hermanos, hermanas, los invito realmente a que difundamos este mensaje y que realmente podamos decirle la verdad a las personas, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres, aunque se molesten cuando nosotros prediquemos la verdad. Alguien decía en uno de los últimos videos que publicaba, los cristianos no monopolizan el mundo, nosotros no, pero Cristo sí tiene el diseño y ese diseño lo defenderemos hasta las últimas circunstancias, porque nuestra identidad no es lo que nosotros queremos ser, ni lo que otros quieren que nosotros seamos, sino aquello para lo cual Cristo nos ha posicionado en este lugar.